Hola, buenos días. Ahora sí, aquí transmitiendo como cada jueves a las 9:30 de la mañana. Esto es Aprendizaje sin Escuela. Y bueno, quiero compartirles en estas cápsulas algunos datos que te pueden servir si es que tú estás interesado en hacerte cargo de la educación de tus hijos, educar sin escuela. A eso vengo, a animarlos. Los padres podemos hacerlo, los padres estamos capacitados para hacerlo, aunque el sistema y todo se ha encargado de decirnos que no podemos, que si no tenemos la profesión, la licenciatura o ciertos estudios de cierto nivel, no podrás educar a tu hijo, a tus hijos. Y vengo a eso, a animarte. Si en verdad te interesa el discipulado de tus hijos, la vida espiritual de tus hijos, es necesario que te hagas cargo. Siempre podemos necesitar ayuda, siempre podemos pedirla. Habrá materias que no podremos enseñar nosotros. Por ejemplo, a mi hija le gusta bailar y yo no sé, entonces sí acudo a quien sabe bailar y le puede dar clases de baile. Entonces, ciertamente podemos pedir ayuda para ciertas materias, para ciertos intereses que nuestros hijos tienen, pero la responsabilidad debe recaer sobre los papás. Independientemente de que tú estés o busques un currículum, hay gente que compra algunos currículums con escuelas sombrillas extranjeras que te envían lo que tú debes estudiar con tu hijo, te lo programan muchas veces por días y cada día lo que debes estar estudiando. Eh, bueno, funciona, podría ser para empezar. De hecho, la SEP también tiene todos sus programas en línea, todos los links, los voy a poner debajo en los comentarios, a ver si puedo poner este PDF donde tiene todos los links para todos los libros, para cada grado de los niveles de primaria. Tal vez eso te puede dar una guía si es que no sabes de dónde empezar. Bueno, también para todos los que van a seguir en el sistema SEP, tienen que seguir en el sistema SEP. Tal vez el año sabático sea una buena idea, pero tal vez no. Todos los que quieran seguir en el sistema tienen que apegarse al sistema. Yo en estas cápsulas vengo a hablarle a los padres que quieren hacerse cargo de la educación de sus hijos por ellos mismos, personalmente. Lo importante de que cada padre tome esta responsabilidad y no deje la responsabilidad a las escuelas ni a las iglesias. Eso es una ayuda, esos son complementos. Los padres debemos hacernos cargo de la educación de nuestros hijos y pues te digo que hay gente que busca un currículum. Sin embargo, cada vez que tú te haces responsable, que empiezas a conocer a tu hijo, lo que él necesita, lo que le hace falta en cada área de su vida, cada vez necesitas menos que alguien te diga lo que tu hijo necesita estudiar. Tú eres el que te das cuenta esos intereses, cómo van surgiendo y qué materias y cómo tengo que hacerlo. A lo mejor en eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, cómo hacerlo, cómo llegar. Pero bueno, hay el método de la lengua materna, que cómo es que aprendimos nuestra lengua materna. Pues todo nuestro entorno está dentro de ese lenguaje, todo. No comprendíamos la etimología ni las palabras, pero entendíamos también la emocionalidad con la que se nos dicen, ese acunamiento. Y en un par de años, un niño tiene la lengua materna, empieza a hablarla, empieza a entenderla. A lo mejor no hay una respuesta total de lenguaje, pero hay todo el entendimiento de seguir instrucciones y poder pedir y recibir respuesta en su lengua materna. Cuando tú quieres que tu hijo aprenda algún tema, rodéalo de ese tema, rodéalo. Aunque no entienda muchas cosas, aunque parezca que hay algunas cosas que ni las nota, por ejemplo, nosotros queremos que nuestros hijos tengan el lenguaje musical y nosotros tenemos instrumentos por todos lados. Hay un piano, hay un bongo, hay tambores, hay batería, hay flautas, hay otro piano, hay otro teclado, hay ukuleles y hay instrumentos por todos lados. Mi esposo se encarga de ponerle la música clásica. Él sabe más de eso. A mí hay alguna que me aburre, alguna
que de repente me marea, o Mozart, a mí me taladra el cerebro Mozart y me deja como muy nerviosa. Entonces yo casi no les escojo de esa música. Sin embargo, mi esposo es el que se dedica a que en cierto momento estemos escuchando esa música. Ese lenguaje de repente hace que ellos se interesen por ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, a mi hija le encanta mucho los métodos de piano y le gusta la lectura, le gusta que le des un libro que ella pueda empezar a leerlo y a tocarlo. Pero a mi hijo no le encanta tanto los libros, él prefiere sacar la melodía, ¿no? Entonces empieza a sacar Dance Monkey por oído y hasta que le suena, entonces después se va al xilófono y empieza a sacar la misma melodía. En la flauta ahorita solo maneja 3 notas, entonces como que no puede sacar tantas melodías y pierde el interés porque él es más melódico y de oreja y más rítmico. Y mi hija es más de lectura. Entonces han tenido los libros, los instrumentos, la música, nos ven tocar, nos ven cantar, se ponen a cantar, se hacen parte del ensayo. Eso hace que todo entonces tenga ese lenguaje musical y ellos puedan irlo asimilando. De repente los ves ya tocando una canción, sacando una pieza, o en el celular me bajaron una aplicación, mamá, ¿podemos bajar una del piano? Sí, cuando vi, ya estaban siguiendo las instrucciones del piano, les ponen pequeños pentagramas, Alexander empezó a leer, entonces como ama el celular, la lectura ya fue más atractiva dentro de un celular. Es así que tú puedes llenarlos de ciertos temas con este formato de la lengua materna. Si quieres que aprendan a leer, empieza a poner letras por todos lados. Si lo que sientes que falla en números, empieza a poner números por todos lados. Ayúdale a contar todo, los pasos que das, cuánto necesitamos, cuántas cucharas necesitamos y cuántos somos en la mesa. Pero si vamos a usar cuchara para la sopa y cuchara para el postre, ¿cuántas cucharas necesitamos? Entonces los empiezas a llenar de esos lenguajes. Y es así que los niños empiezan a aprender los temas y surgen los intereses. Cuando a un niño lo ves más interesado ya en un tema, podrías tomar ya algunos momentos de manera académica para estudiar con él. Siempre y cuando haya un interés. Si el niño tiene un interés, la forma académica o la forma en que tú le enseñes lo va a recibir porque él está interesado. Entonces hay que aprender a conocer los intereses de nuestros hijos. Y cuando tú aprendes a leer a tus hijos en sus sentimientos, en sus intereses, en sus necesidades, cada vez menos necesitas el currículum de alguien, que alguien te diga lo que tu hijo tiene que aprender, cuándo y qué día. Tú te das cuenta que ese tema necesita que se alargue más o sea muy cortito porque en esta etapa le interesó hasta cierto nivel. Tal vez en la otra etapa lo pueda ampliar. Entonces, los padres que estamos leyendo a nuestros hijos, aprendiendo a leerlos, porque si tienes 2 o 3 hijos, ningún hijo es igual y hay que estar atento a cada uno. Y así entonces tú vas a aprender cuándo necesita mi hijo y estar muy atento y con los sentidos prendidos para tus hijos, sin que esos sentidos se pierdan la sensibilidad y entonces no sepamos cuándo él necesitó, cuándo él quería, cuándo hacía falta tu presencia o tu intervención, o tu guía, o tu silencio, porque muchas veces queremos dar las respuestas de si existe o no existe y hay que llevarlos a razonar. ¿Crees que exista? Y si investigamos, y si es, ¿no? Hay muchos temas que entre niños hay, ¿no? Existe, a Alexander se le cayó un diente y entonces el tema es, ¿existe el ratón de los dientes o el hada de los dientes? Me dice, mamá, no existe el ratón, pero existe el hada de los dientes. Entonces, ya cada padre tiene ahí la responsabilidad de llevar a sus hijos a que conozcan la verdad. Sé que hay padres que quieren que los niños mantengan la fantasía y es lo único que queda en la niñez. Está bien si tú como padre decides eso. También si como padre decides que conozcan la verdad desde pequeños y que no estén basados en fantasía, sino en cosas reales y permanentes, pues esa es tu decisión.
la decisión de cada padre es importante, pero sí que cada padre se haga responsable de la educación de sus hijos. Y bueno, yo voy hacia los padres, ahora voy adentrándome más hacia los padres que tienen el interés de educar a sus hijos en las cosas espirituales. Tu hijo y tú y todos los seres humanos tenemos 3 partes, estamos conformados por 3 partes. Y quiero leerles Primera de Tesalonicenses 5. Bueno, porque sí es cierto, todo lo que yo les comparto en estas cápsulas están basadas y tienen basadas en la Biblia y tienen principios bíblicos. ¿Por qué me baso en la palabra de Dios? La palabra de Dios nunca pasará. Si tú educas en algo permanente, tienes las garantías de tener éxito con tus hijos. Si tú educas en el nivel de estrés que tienes por día, será pues con muchos picos y muchas bajadas la educación que tú des. Así que yo los consejos que te los doy basados en la palabra de Dios, una palabra que permanece para siempre. Primera de Tesalonicenses 5:23, en cualquier versión, puedes buscarlo en cualquier versión, aún en las versiones que les quitan versículos a la Biblia, cuidado con esas versiones. Sin embargo, este versículo sí viene, no lo han quitado. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y empieza a explicarse lo que viene, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo se define el ser. Dice, espíritu, alma y cuerpo. Estas 3 áreas que tenemos como nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, estas 3 áreas son las que tenemos que alimentar para nuestros hijos. ¿Cómo te puedes dar cuenta que un pequeñito ya necesita alimento espiritual? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Son señales muy simples que cualquier persona sabe que estos niños tienen ya una necesidad. Por ejemplo, un niño no puede estar enojado todo el día. No puede ser que un niño traiga un genio todo el día. Si tú ves a un niño enojado casi todo el día, este niño ya tiene una necesidad espiritual, una necesidad de entablar una relación personal con Dios. Esa actitud está diciendo, necesito algo más. El niño no lo sabe conceptualizar, no te lo sabe pedir con palabras, pero sí todo lo que él hace es un lenguaje y te está diciendo, necesito. Un niño, bueno, siempre hay una primera vez para un berrinche largo o para una rabieta. Pero que un niño se caracterice por rabietas largas y que siempre esté explotando de esta manera, quiere decir que este pequeñito, con ese lenguaje, sin palabras, sin poder decirte, necesito alimento espiritual, con estas actitudes te lo está pidiendo. Entonces, bueno, algunos niños están comenzando a sufrir de terrores nocturnos en la noche, pesadillas. Ciertamente yo tengo 2 hijos, cuando eran pequeños quisieron también tomar la actitud de despertar y llorar hasta en una siesta, despertando y llorando. ¡Ah! Hay que ser muy firmes y decirle, no llores, aquí estoy, fíjate en dónde estás, es tu casa o donde despertamos, viajamos hasta acá. Y darle palabras para que él empiece a ser consciente y no llores de esa manera. Aquí estoy, me puedes decir, darle opciones, me puedes decir, mamá, dame un abrazo, mamá, ya desperté, mamá, puedo ir a tu cama, mamá, puedes venir. Y yo estoy aquí en el cuarto de al lado, una pared nos divide, estamos cerquita, tengo el monitor, te estoy mirando desde mi cama. Cosas que a él le empiecen a dar esta seguridad. Pero si aún así los niños tienen terrores nocturnos, sí es otro llamado de que su espíritu necesita ser alimentado. Y dice justamente Mateo 19, esta historia se repite en Mateo, en Marcos y en Lucas. Justamente en Juan, no viene, pero en Mateo 19, y te digo, lo puedes encontrar también en Marcos y en Lucas, dice el versículo 14, Mateo 19, 14, también en cualquier versión de la Biblia lo puedes encontrar, y dice, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venid a mí.
Los padres debemos acercarlos a las cosas espirituales. ¿Cómo puedes iniciar a un niño en las cosas espirituales? Enséñale a orar. Si te ve orar, el niño va a aprender a orar. Si escucha cómo oras, el niño va a aprender a orar. Y no solamente a orar antes de los alimentos, antes de dormir, como rituales religiosos que nos llevan a buscar a Dios, sino con que en todo momento podemos agradecer, en todo momento podemos pedir, en cualquier momento podemos alabar. Enséñale a cantarle. Las canciones, la música espiritual, bueno, la música no es ni cristiana, la música no tiene religión. La música puede ser que sea bíblica porque sus letras vienen de la palabra de Dios. Y entonces, si tú le enseñas canciones con la Biblia cantada y tú le enseñas a adorar a Dios, él va a saber que esa música alimenta el espíritu. Dios, que creó la música, cuando sabía que la música a todos los seres humanos nos gustan, de diferente género, pero a todos los seres humanos nos llega la música. La música entra a la memoria profunda, como un cuchillo en mantequilla. Cuando tú quieres memorizar algo, cántalo, porque va a entrar a la memoria profunda con la música. Y la palabra de Dios entra a la memoria profunda si la cantas. Entonces, la palabra tiene que entrar por el oír la palabra de Dios. Y del oír va a venir la fe. Así que si tú le enseñas a cantar y empieza a escuchar, hay una transformación a nivel neuronal con la palabra de Dios y entonces viene al espíritu, y una vez que el espíritu crece, toda la vida se empieza a equilibrar. Si tú ves a un niño que ya empieza a desequilibrarse, entonces por favor aliméntalo espiritualmente. Entonces yo te digo, enséñalo a orar, enséñalo a cantar, enséñalo a escuchar la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, que te vea leyendo. Todo esto no lo vas a poder enseñar si tú no lo haces. Papá, ponlo en práctica y empiézalo a enseñar a tus hijos. Los niños necesitan alimento espiritual, eso es lo que hoy te vengo a decir. Empieza a leer a tus hijos, si ellos, los más chiquitos, te están dando señales de que necesitan este alimento, empieza a dárselos. Y bueno, yo los veo el próximo jueves. Dice, ¿no? El dicho, síganos para más cápsulas como estas. Espero que este video lo puedan ver más y les pueda servir a muchos papás que tienen ahorita conflictos con sus hijos, que se está deteriorando la amistad por estar tanto tiempo juntos. Pídanle a Dios sabiduría para educar a sus hijos, enséñeles a orar, enséñeles a cantar, enséñeles a leer la Biblia, que ellos necesitan un Salvador, y empiécenles a enseñar a orar. Se ve en los ojos de un niño cuando habla con Dios, cuando tiene esa necesidad de Dios suplida en su corazón. Se ve, los niños mejoran la actitud. Hay un fruto por tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas y se empieza a notar. Así que espero que lo puedas llevar a cabo con tus hijos. Es mi oración por ti, por todas las familias que conozco. Estoy orando por todas las mamás que me han escrito que están batallando con los berrinches con sus hijos. Estoy orando por sus hijos y por ustedes. Que Dios les dé sabiduría para educarlos y llevarlos a los pies de Cristo. Nos vemos el próximo jueves. Esto es Aprendizaje sin Escuela. Chao.